Amados del Señor, buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Por favor, incline conmigo su rostro para orar. Creo con todo mi corazón que Dios esta mañana quiere hablarnos y hablarnos de una manera especial. Mi Señor, sensibiliza esta mañana nuestro corazón y abre nuestro oído. Cuánto necesitamos ser dirigidos por ti, ser enseñados por ti, ser guiados por ti. Cuánto necesitamos ser instruidos por ti. Señor, como lo has dicho en tu palabra y es tu promesa, la que creemos y reclamamos hoy en tu nombre. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Señor, cada uno de tus hijos estamos aquí. Cada una de tus ovejas estamos aquí. Por medio de tu palabra y a través de tu Espíritu, enséñanos hoy tu verdad y danos a conocer tu voluntad para nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo decimos amén y amén. Por favor, quiero que venga conmigo al Nuevo Testamento, en la palabra del Señor, a la carta a los Efesios. Carta a los Efesios. Capítulo 6, versículo 10. ¿Estamos listos en el texto para poder leer? Muy bien. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Diga conmigo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa palabra fortaleceos es una orden. Es un verbo que está conjugado de manera imperativa. Se nos ordena que nosotros nos fortalezcamos en el Señor. ¿Quién es el que me dará las fuerzas necesarias para tener la victoria? El Señor. En el poder de su fuerza. No en nuestro poder, no en nuestra capacidad. ¿Hay alguno aquí hoy que siente que no tiene fuerzas? Que lo que está enfrentando y lo que está viviendo no tiene las fuerzas necesarias y siente que está siendo por el enemigo avergonzado o derrotado? Esta mañana quiero hablarles de que aunque nosotros, como este texto y el apóstol Pablo lo dice a los creyentes y a la iglesia del Nuevo Testamento, nosotros tenemos un adversario, nosotros tenemos un enemigo.
nosotros tenemos un opositor. Y ese enemigo es el enemigo de Dios. Y por cuanto es enemigo de Dios, también es enemigo de lo que Dios ama y a quien Dios ama. Así que no podemos nosotros ignorar esto. La palabra del Señor dice que aunque en el adversario, en Satanás, el diablo, hay poder y hay fuerza, en nuestro Dios hay mayor poder y hay una fuerza más grande. ¿Cuántos lo creemos? En el Nuevo Testamento, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, dice acerca del poder del Señor contra el adversario. Capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Diga conmigo: mi Señor, mi Salvador, triunfó sobre el adversario en la cruz del Calvario. Cuando el Señor resucitó, ese primer día de la semana, domingo, el Señor le hace saber a los discípulos: todo poder y toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Ese poder que Dios había entregado, esa autoridad que Dios había delegado a Adán, cuando Adán falló a Dios, el diablo la tomó. El diablo tomó ese lugar de autoridad y de posición que el Señor había entregado a Adán. Pero cuando vino el segundo Adán, enfrentó al mismo adversario en la misma condición del primer Adán, pero sometió toda su vida y su voluntad a la voluntad del Padre. Y cuando se ofreció voluntariamente a la cruz para hacer el perfecto sacrificio que nos reconciliara con Dios por la eternidad, no solamente obtuvo para nosotros perdón, como leíamos ahorita en Colosenses, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, perdonándonos nuestros pecados allí en la cruz del Calvario, sino que además tomó esa autoridad, tomó ese poder, tomó esa potestad y lo despojó al adversario de esa autoridad. Por eso Mateo capítulo 28, versículo 16 en adelante, dice: el Señor se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Diga conmigo: toda potestad le ha sido entregada a Jesús. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Una vez más: en el cielo y en la tierra. Efesios dice que allí en ese cielo hay huestes espirituales de maldad, hay gobernadores de las tinieblas, hay potestades y hay principados. Pero nuestro Señor Jesucristo tomó toda esa autoridad, despojando al diablo de ese poder, y ahora Él tiene todo poder en los cielos y en la tierra. Alguien que lo crea esta mañana y dé gracias al Señor. Quiero que venga conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 7. Todo esto que le acabo de mencionar es la introducción para lo que el Señor quiere esta mañana hablarnos. Dios ha prometido que este es un tiempo donde Él se moverá a favor de los que le creemos, de los que le amamos, de los que confiamos en su nombre
y creemos su palabra para bendecirnos, para hacernos crecer en todas las áreas de nuestras vidas. Él ha dicho que este es un tiempo donde vamos a crecer a la mano derecha y a la mano izquierda, donde nosotros nos alegraremos, porque aunque hayamos vivido días de esterilidad, el Señor dice: voy a hacer que este tiempo cambie, porque el tiempo que viene de Dios para nosotros es un tiempo de mayor gloria, donde nosotros vamos a ser extendidos, nos vamos a expandir, y el Señor ha dicho que vamos a ser ensanchados. Pero el diablo no quiere que tú seas por Dios bendecido. Así como Israel, y lo narra el Antiguo Testamento, el pueblo del Señor tuvo alrededor de la tierra que Dios les entregó como herencia naciones, pueblos y reinos que fueron enemigos de Israel. Asimismo nosotros ahora, bajo el pacto de la sangre de Jesús, siendo la iglesia del Señor Jesucristo, asimismo nosotros alrededor nuestro tenemos esos enemigos. Lo que Israel, tú puedes leer en la historia del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, que desarrolló estas batallas, y que hubo tiempos donde Israel no tuvo victoria, sino que por el contrario el enemigo vino y los subyugó y los oprimió y los robó y los despojó y trajo sobre ellos dolor y muerte. En otros tiempos también Israel, siguiendo la voz de Dios, Dios los levantó, los exaltó, y a esos enemigos los humilló e hizo que estuvieran bajo el dominio de Israel. Y todo dependía de una promesa que ellos debían de creer, y creyéndola debían de actuar conforme a Dios les había ordenado. Si ustedes oyen atentamente mi voz y ponen por obra cada uno de estos mandamientos que yo les doy, yo no los voy a poner debajo de las naciones, los voy a sacar de allí, los voy a colocar arriba, encima, y no estarán abajo. Y todo el tiempo en que Israel se esforzó por seguir la voluntad de Dios y por vivir de acuerdo a las palabras de Dios, Dios los levantó y los exaltó. Pero cuando ellos olvidaban los mandamientos del Señor, cuando ellos se apartaban de la voluntad de Dios, el enemigo que debía estar bajo sus pies cobraba fuerza, y venía y los oprimía, y venía y los empobrecía. Y la tierra que Dios les había entregado era por ese adversario quitada, y ellos menguaban, y en vez de crecer y extenderse, ellos menguaban. Aquí en el primer libro de Samuel narra un momento de la historia de Israel, para situarlos un poco en el contexto. Cuando muere Moisés, Dios levanta a Josué. Moisés no entró a la tierra prometida, pero desde la cumbre de un monte el Señor le permitió divisarla, luego de que a través de él el Señor guiara a este pueblo durante 40 años por el desierto. Pero ahora venía una nueva temporada, y a través de Josué Dios iba a liderar a esta nueva generación que entrarían a esta tierra y que tomarían posesión de ella. Una tierra que no estaba baldía, una tierra que no estaba deshabitada. Por el contrario, habían allí 7 grandes naciones y algunos otros pueblos, ciudades grandes, amuralladas, fortificadas, con ejércitos, y en algunas de ellas no solamente había todo esto, sino que además habían razas de gigantes. ¿Recuerdan la batalla de David con Goliat? La Biblia lo describe, y describe no solamente su altura, sino también todo lo que él como guerrero portaba: su lanza, su escudo, su escudero, todo lo que era su armadura. Y quien quisiera enfrentar a este gigante, 40 días estuvo viniendo para amedrentar al ejército que comandaba el rey Saúl. Y ni el rey, ni ninguno de sus generales,
ni ninguno de sus príncipes se había atrevido a venir a enfrentar a Goliat. Haciendo la conversión de lo que la escritura dice, que medía un poco más de 6 codos de altura. Esto nos da aproximadamente 2 metros con 96 centímetros. Es decir, yo estoy aquí sobre esta tarima, sobre un poco más de 75 centímetros y mido 1,80. Así que piensen de aquí para arriba unos 80 centímetros más. La Biblia describe cuánto pesaba la malla, la cota, la jabalina de este guerrero llamado Goliat. Y ninguno se había atrevido. ¿Por qué? Porque todos estaban mirando en lo natural. Soy pequeño, él es grande. Resultado, yo voy a morir. Pero vino un jovencito a quien Dios había empezado a levantar, a quien Dios había apartado y a través del profeta Samuel había ungido para darle a Israel un nuevo tiempo, en donde el pueblo del Señor iba a ver algo que ese mismo día este jovencito declaró y proclamó con su boca. Cuando vino a enfrentar a Goliat, le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, Jehová el Señor, el Dios a quien tú has desafiado. Y Él te entregará hoy en mi mano, y con mis manos cortaré tu cabeza, para que se sepa en toda la tierra de Israel que el Señor Jehová no salva con lanza, espada y jabalina, sino que del Señor es la guerra y del Señor es la victoria. Y la victoria que ustedes conocen de aquí, de este mismo primer libro de Samuel, capítulo 17, ocurrió porque un joven confió en la promesa de Dios y entendió que cuando nosotros enfrentamos al adversario, o cuando el adversario viene a enfrentarnos a nosotros, a atemorizarnos o a amedrentarnos, nosotros no debemos pensar que según mi capacidad, mi poder o mi autoridad es que yo voy a derrotar a ese adversario, sino como tú lo leías esta mañana conmigo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el Señor el que nos da las fuerzas y es el Señor el que nos da la victoria en nuestras batallas. ¿Alguien lo cree conmigo? Amén. Aquí en el capítulo 7 quiero que lea esto conmigo. Es un momento en el que Israel, después de que entran a tomar posesión de la tierra a través de Josué, en los días de Josué, ellos conquistan, ellos derrotan. No importaban si eran numerosos, gigantes, si eran fuertes, si tenían murallas fortificadas. Era el Señor el que les había dicho: yo voy a ir delante de ustedes. Así que pensemos esto: si el adversario viene contra mí, pero a mí me ha dicho Dios: yo voy delante de ti, ¿contra quién se encontrará el adversario primero cuando salga en mi contra? ¿Y ha visto usted alguna vez como un niño se hace detrás del papá cuando siente temor? O cuando en el colegio hay alguien, un niño de esos bravucones que se levantan para golpear a otro, y entonces viene el hermano mayor y lo enfrenta, y el niño pequeño está detrás diciendo: ahora sí vas a ver quién es quién, porque mi hermano le va a dar duro. Y el niño está detrás del grande, del hermanito mayor, diciendo: ya tengo quien me defienda. Tú no estás solo ni estás sola, tienes quien te defienda en tu lucha y en tu batalla, y el Señor es el que te dará la victoria. Pero pasaron muchos años, aproximadamente 350 años, de una, permítame usar esta ilustración, de una montaña rusa de espiritualidad en Israel. Momentos donde eran hombres que habían buscado a Dios, que habían honrado a Dios, que habían obedecido a Dios, y Dios los levantaba. Pero luego pronto ellos, en su prosperidad y en su bienestar, olvidaban a Dios y caían moralmente, caían espiritualmente, y luego el adversario tomaba fuerza sobre ellos. Ese tiempo termina con el último juez de Israel llamado Samuel.
Y allí comienza en los días de Samuel el periodo de los reyes. Israel no se gobernaba con reyes o a través de reyes. Dios mismo era el rey de esta nación, pero Dios los guiaba y los gobernaba a través de hombres y mujeres que Él mismo levantaba y ungía, que fueron llamados los jueces. Por eso la transición del libro de Jueces y el comienzo del libro de Samuel. Entre los enemigos que tenía Israel estaban los amonitas, los edomitas, estaban los filisteos, estaban los fereceos, los heteos, los amorreos y todos esos feos. Y cuando no era uno, era el otro. Y cuando no era el del norte, era el del sur. Y cuando no era el de oriente, Asiria o otros, o Siria. Y estaban allí. Parece que ese panorama no ha cambiado en estos días, ¿verdad? Todos los enemigos de Israel están alrededor de la tierra de Israel. Capítulo 7 dice el versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y el resultado será este. ¿Puede leerlo conmigo en voz alta? Y os librará de la mano de los filisteos. En este tiempo y en este momento el enemigo más fuerte que tenía Israel eran los filisteos. De hecho, en ese momento geográficamente se ubicaban en el mismo lugar donde hoy están los palestinos. Y de hecho, la raíz de la palabra filistea es la raíz de la palabra palestinos. Son el mismo pueblo, no ha cambiado la cosa. En aquel entonces eran los filisteos los que hacían incursión en la tierra de los israelitas y los derrotaban. Y como toda confrontación militar, quien perdía entonces eran sometidos, esclavizados, subyugados. Y el vencedor venía a tomar posesión del botín del adversario. Las riquezas, las tierras, las cosechas, los bienes, las ciudades, porque ni siquiera eran pequeñas porciones de tierra. A veces venían y tomaban toda una ciudad o ciudades enteras, más de una o dos. E Israel, dice la escritura, empobrecía. Y habiéndoles dado Dios la promesa de una tierra libre, donde fluiría la bendición de Dios para que no faltara el pan, donde comerían no con escasez sino con abundancia, estos eran días donde ellos no tenían esto. ¿Por qué? Como también alguien hoy puede preguntarse, ¿por qué si Dios ha prometido? ¿Por qué si Dios ha hablado? ¿Por qué si Dios ha dicho esto para mí, para mi casa, para mi familia? ¿Por qué mi condición es diferente? ¿Por qué no estoy en la bendición? ¿Y por qué me encuentro bajo el poder del enemigo? Este hombre, juez de Israel, pero también profeta del Señor, vino con una palabra a todo el pueblo. No era una pequeña familia, no era una tribu en particular, no, a toda la casa de Israel. Y le da 4 instrucciones. Quiero que usted las mire conmigo, por favor, y si está tomando nota, escríbalas. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, y aquí está la primera: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. La primera instrucción es esta: volvámonos de todo nuestro corazón a Dios. Hasta aquí, ya no más. Esa actitud que hemos estado teniendo en nuestro corazón frente a Dios, de rechazo, de ignorarlo, de no buscarlo,
de no obedecerlo, de no amarlo. Cambiemos eso y volvámonos a Él de todo nuestro corazón. La segunda instrucción: quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros. La segunda instrucción es esta: quiten los ídolos, suelten los ídolos, despójense de los ídolos. La tercera instrucción: preparad vuestro corazón a Jehová. Y la cuarta instrucción: y solo a Él servid. ¿Y cuál será el resultado? Y Él nos librará de la mano del adversario, de la mano del enemigo. Dios te quiere en bendición. Dios ha visto lo que el enemigo ha hecho contigo, con tu casa. Dios ha visto lo que el enemigo ha planeado para ti y tu familia, y el Señor ha venido con esta palabra y viene hoy a decirte: yo quiero librarte del adversario, pero necesitas hacer estas 4 cosas. Necesito hacer estas 4 cosas. No quiero que alguien aquí diga: yo soy creyente, yo soy discípulo del Señor, yo soy cristiano, me congrego hace mucho tiempo, de hecho sirvo a Dios. Esta palabra no era para algunos que andaban por ahí, como dice el profeta, guachihuachis, ni fríos ni calientes, tibios. No, esta es una palabra para todos nosotros. Cuando el Señor habló a mi corazón y me instruyó para compartir este mensaje esta mañana, me dijo: es para todos en la iglesia. Porque en una medida o en otra, todos necesitamos volvernos a Dios. Todos hemos abandonado la pasión por buscar la presencia de Dios. Todos hemos dejado apagar el fuego de la presencia del Espíritu Santo. Todos estamos en una condición que es el resultado de que el enemigo ha estado obrando, ha estado operando en nuestras vidas. Hay desaliento, hay desánimo, hay falta de fe, hay falta de fuerzas, y algunos están durmiendo. Y lo digo literal: alguien allá al lado suyo se está durmiendo esta mañana. ¿Saben qué significa eso? Eso no es cansancio. Eso es un espíritu sobre su vida esta mañana que quiere robarle la bendición de escuchar la instrucción de Dios, que tiene el poder de transformar su vida de aquí en adelante. Y el enemigo le quiere robar esa bendición. Porque usted no se duerme en el trabajo, pero usted sí se duerme en la iglesia. Con todo amor se lo digo, no es algo personal contra usted. Quiero que sepa que es algo espiritual que está sobre usted. Luche con eso, por favor. No se pierda lo que Dios le está hablando esta mañana. 4 instrucciones nos da el Señor hoy. Número 1: si de todo corazón te vuelves al Señor. Y quiero que hoy y este día salgamos de aquí determinados en que vamos a preguntarle: Señor, ¿en qué debo volverme a ti, Señor? ¿Qué es aquello en que tú me estás pidiendo, Señor, que regrese? ¿De qué es lo que yo me he apartado? ¿Qué es lo que yo he abandonado? Hay algunos que han abandonado el estudio de la palabra de Dios. Ya no leen la Biblia como antes. Hay otros que han abandonado la oración. Ya no están buscando al Señor como lo hacían en otros tiempos. Hay algunos que han abandonado el servicio. Ya no están haciendo la tarea o la labor que saben que el Señor les ha llamado a hacer. Hay otros que han dejado de hablar a otro la palabra del Señor. Ya no compartes el evangelio. Ya no invitas a nadie a seguir a Jesús. Ya no estás orando por otros. Te has quedado callado. ¿En qué es lo que debo volverme al Señor? La segunda instrucción: quita los dioses ajenos. Y aquí en este segundo punto es donde quiero esta mañana hacer un énfasis especial. Y yo sé muy bien delante de qué congregación estoy para compartir esta mañana la palabra.
Pero el Señor me hablaba y me decía: hay ídolos entre el pueblo. Señor, ¿hay alguna idolatría? No creo, Señor. La mayoría han hecho el discipulado, han ido a encuentro, han hecho el taller de sanidad y liberación, donde se enseña y se ministra y se renuncia a toda idolatría. Pero resulta que ídolo no es solamente aquellos que nosotros solíamos adorar, delante de los cuales nos rendíamos, nos postrábamos, o le rezábamos, o le prendíamos una vela, o le hacíamos una plegaria. Hay otros ídolos en nuestras vidas en este tiempo. El trabajo se ha convertido en un ídolo. Las redes sociales se han convertido en un ídolo. Las pasiones y los deleites de este mundo se han convertido en un ídolo para muchos. Ídolo es todo aquello que empieza a ocupar el lugar que Dios debería de ocupar. Eso es un ídolo. Hay algunos que han idolatrado sus hijos. Hay algunos que cuando publican una foto con su hijo o su hija dicen: el amor de mi vida, el centro de mi corazón, el centro de mi universo, si me faltas me muero. El hijo que Dios te entregó para que lo amaras, lo instruyeras y lo educaras en la fe, se convirtió en tu ídolo. Un esposo puede convertirse en tu ídolo. Un amorío puede convertirse en tu ídolo, porque ocupa el lugar que Dios debería de ocupar. Porque ya no estamos oyendo a Dios sino a la persona. Porque ya no es Dios quien me instruye para saber lo que debo de hacer, sino que estoy corriendo a consultarle a Él o a ella, y según lo que Él me diga hago conmigo, con mi vida o con lo que Dios me ha dado. Ya Dios no gobierna mi vida. Ya Dios no gobierna mis sentidos, mis emociones, sino esa pasión o ese sentimiento o ese algo o ese alguien está gobernando mi vida. Pero también, por si tal vez al caso, quiero llevarte esta mañana a texto de la palabra y en el Nuevo Testamento. No solamente en el Antiguo Testamento fue un mensaje que Dios muchas veces habló a su pueblo Israel, sino que en la iglesia del Nuevo Testamento también hay esta advertencia, es decir, para nosotros. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 1 al 6. Como esta es la palabra que es enviada por carta de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, a los que se habían convertido al evangelio de Cristo, pero que vivían en una ciudad griega llamada Corinto, y en la Grecia del primer siglo. Ellos eran un pueblo, una cultura politeísta. Todavía hay en muchas de las regiones de la actual Grecia los vestigios de esa cultura en la que ellos adoraban diversos ídolos. Todavía están los templos: Artemisa, Diana, Atenea, Apolos y otros muchos. Eran sus ídolos. Y la idolatría era parte central de la comunidad de ellos, de la vida social de ellos. Sus nombres eran asociados a sus ídolos. Sus matrimonios los hacían en días y festividades a sus ídolos. Sus campos consagrados a sus ídolos. Sus cosechas dedicadas a sus ídolos. Sus hijos dedicados a sus ídolos. Pero ellos reciben el evangelio, conocen la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. De hecho, usted puede leerse Hechos capítulo 17, cuando Pablo está predicando allí en Grecia y va al Areópago, a ese lugar que era considerado un lugar de culto, donde habían muchos altares a la mayoría de los ídolos que ellos tenían. Y cuando Pablo ve allí un altar que no tiene ninguna forma o figura, sino simplemente un pedestal,
pero tiene una inscripción que dice: al Dios no conocido. Entonces Pablo es dirigido por el Señor para usar esto, para decirles: varones atenienses, en todo observo que sois muy, muy piadosos. Porque no solamente ustedes adoran a sus ídolos, sino por si algún ídolo por ahí se les quedó fuera de la adoración, le han hecho un altar. Pues yo vengo a hablarles de ese Dios que ustedes no conocen. Y ese es el Dios que hizo a los cielos y la tierra, y que no necesita de nosotros para ser servido. No necesita de nada que nosotros le demos, porque es Él el que nos sustenta. Es Él el que nos da la vida, y Él es el que nos sostiene la vida en nuestro cuerpo. Y comienza Pablo a hablarles y decirles: Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y ahora manda en todo lugar que los hombres se arrepientan, por cuanto ha designado a uno, y por Él, un día en el que juzgará al mundo con justicia. Y somos testigos de que por Él Dios juzgará al mundo con justicia, porque le resucitó de entre los muertos. Y ellos nunca habían oído tal cosa, que alguien luego de morir volviera de la muerte. Así que algunos creyeron, pero otros dudaron. Y los que creyeron se apartaron de la idolatría. Pero sin embargo, en esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo está dando esta instrucción frente a la idolatría. Capítulo 8, versículo 1: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, en cuanto a aquello que se ofrece en el altar a ese ídolo, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas significa que traían ofrendas de alimentos a los ídolos, que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros en Cristo Jesús, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Cuántos creen esto mismo? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, ¿quién es? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Diga conmigo: no en todos hay este conocimiento. Inclusive algunos, acercándose a la fe de Cristo, visitando una congregación donde la palabra del evangelio es enseñada y es expuesta con claridad, venimos de una costumbre o de una cultura en donde nosotros poníamos nuestra fe en aquello que se nos enseñó que debíamos poner nuestra fe. Venimos de un contexto de vida idolátrico, en una fe tradicional, pero llena de ídolos y de idolatría. En este mismo texto de Primera a los Corintios, en el capítulo 10, yo le voy a guiar en estos versículos escogidos del pasaje para poder ir avanzando. Versículo 7 dice: no seáis idólatras, como algunos de ellos, es decir, los del pueblo de Israel, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Versículo 19: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios.
Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Capítulo 12 también de la primera carta a los Corintios, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Alguien puede quizás recordar parte de su vida pasada, de su juventud o de su infancia? Y que era llevado a este santuario, a aquel otro santuario, y donde le invitaban a que usted tocara ese altar o lo que había en ese altar, fuera de madera, de yeso, de plata o de revestimiento de oro, lo que fuera, pero que estaba ahí quieto, sin moverse, sin escuchar, sin hablar. Así que Pablo dice, un ídolo es nada. Un ídolo en este mundo no es nada, porque solo hay un Dios en los cielos. Pero luego nos introduce a una verdad que es clara en el Nuevo Testamento y que aún también desde el Antiguo Testamento estaba muy claramente enseñado. Detrás de todo ídolo hay un poder espiritual. ¿Y cómo se llama ese poder espiritual detrás de todo ídolo? Diga conmigo, demonios. No importa qué figura tenga, si sea figura humana, si sea figura angelical, si sea figura de algún compuesto híbrido entre hombre o animal, o cualquier figura de lo creado, sol, tierra, luna, estrellas, lo que sea. Detrás de todo ídolo hay un poder espiritual. Y cuando una persona por ignorancia es llevada al ídolo para que su fe sea puesta en ese ídolo y le pide, le ruega o le ofrece algo o le trae algún voto, el poder espiritual que está detrás de ese ídolo es un demonio. Y ese demonio es el que enferma o puede quitar la enfermedad que él mismo ha puesto, para tener allí subyugado, atado a la persona o a las personas que confían en ese ídolo. Cuando la gente buscando algún tipo de ayuda en medio de la necesidad que tenga, sea una necesidad material, sea una necesidad emocional, una necesidad sentimental, una necesidad física, cualquiera que sea, va en busca de esa ayuda detrás de un ídolo, lo que va a recibir no proviene del cielo, no proviene de Dios. Será un poder espiritual que obrará, y ese poder espiritual es no del cielo, es de las tinieblas. Y sigo con estos textos del Nuevo Testamento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 16. Cuando Pablo dice, no se unan en yugo desigual, en el verso 15 dice, ¿qué concordia existe entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, hablando a los creyentes en Cristo Jesús, sois el templo del Dios viviente, como Dios mismo lo dijo: habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y dice la escritura, ¿qué acuerdo hay entre Cristo y Belial? La palabra Belial es una palabra proveniente del griego que se refiere al diablo. ¿Qué acuerdo hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pero ¿cuál es el templo? El verso lo dice, tú y yo somos el templo de Dios en esta tierra. Así que pues hoy, como templo de Dios, y todos nosotros como templo de Dios, estar aquí adorando al Señor en la casa de Dios, porque esta es la casa de Dios, pero el templo de Dios eres tú y soy yo. Ese es un lugar consagrado, dedicado, para que
en familia de fe nosotros adoremos al Señor y escuchemos la palabra de Dios. Y presentemos, como dice la carta del apóstol Pedro, sacrificios espirituales a Dios a través de nuestro canto, alabanza, adoración y nuestra oración a Él. Pero ¿qué acuerdo hay? Dice, entre el templo de Dios, que eres tú y que soy yo, y los demonios. No hay ningún acuerdo. Pero puedo estar hoy aquí, en la casa de Dios, y entre semana, de lunes a sábado, puedo estar teniendo un acuerdo con los ídolos. Y ya sabes que hay detrás de cada ídolo: demonios. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 21, dice, es el final de la carta, 5 capítulos, y el final dice: hijitos, guardaos de los ídolos. A la iglesia del Señor del Nuevo Testamento, del primer siglo, Juan el apóstol les está diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. Existe una creciente, cada vez más, atracción a la idolatría. Como les digo, hay ídolos modernos, hay ídolos detrás del mundo de la farándula, del espectáculo, de la actuación, del cine, de la música. Y lo que esas personas dicen determinan el comportamiento de los que les siguen. Eso es un ídolo. De hecho, la gente no tiene ningún estupor en decir: él es mi ídolo, o lo idolatro. Imagínense lo que hay detrás de todo este tipo de, el mundo lo llama espectáculo, pero no es otra cosa que un altar a las tinieblas. Porque lo que se promueve a través de estos supuestos lugares de espectáculo son simplemente cosas para ir en detrimento de la voluntad de Dios en las personas, para extraviarlas de la fe, para hacer que las tinieblas tomen control de ellas y de sus vidas, para llevarlas a todo tipo de desorden sexual, emocional y espiritual, y de opresión demoníaca. Porque siempre detrás de todo ídolo hay una actividad espiritual de las tinieblas. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, Pablo escribiendo a los creyentes de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad de la antigua Macedonia. Por supuesto, la cultura helenista o del mundo griego también había permeado la cultura de los tesalonicenses. Pero Pablo está describiendo aquí en el capítulo 1 que cuando ellos escucharon el evangelio y ellos escucharon el anuncio de la buena noticia de salvación en Cristo Jesús, creyendo en el Señor, abandonaron todos los ídolos. Lo dice aquí en el versículo 6 en adelante. Y vosotros, les dice Pablo a ellos, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, pero la recibieron ¿cómo? Con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. O sea, ellos recibieron la palabra y ellos mismos fueron los que se encargaron de llevarla a otros lugares. Partiendo de vosotros la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha, diga conmigo, extendido. Y eso es lo que Dios quiere que pase con nosotros en este año. No solamente Dios quiere extenderte, ensancharte en esa área en la que tú estás creyendo a Dios por promesa de que Dios te bendiga, sino que también quiere Dios que tu fe se extienda. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Pastores, líderes, ya no estamos hablando, predicando, porque la iglesia toda está llevando la palabra, el evangelio por todo lugar donde el Señor los lleva. Maravilloso eso. Tiene que pasar este año, tiene que ocurrir en este año. Y dice
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, escuche esto, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Alguien tiene que decir buen amén a este texto. Tremendo esto. Esto es un avivamiento. Cuando las personas reciben con toda disposición la palabra y el evangelio, y cuando esa instrucción de Dios se interioriza en el corazón de manera que se convierte en un mandato. Sí, Señor, yo voy a dejar mi vida pasada atrás, con todo lo que yo viví y practiqué, y nada de eso voy a volver a traer al presente. Lo dejo atrás, me convierto totalmente al Señor. Así dice Pablo, ellos se convirtieron al Señor y dejaron toda idolatría. Porque es que en Cristo Jesús ya no necesitas poner tu confianza en nada ni en nadie más. Él es todo y suficiente para ti y para mí. Muchos de nosotros, quizás por la tradición en la que crecimos, en la que nuestros padres fueron instruidos, también nos introdujeron a ese tipo de prácticas idolátricas. Pero no conocíamos la Biblia, no conocíamos lo que Dios dice en las Escrituras, no nos habían enseñado el Evangelio. Así que lo que habíamos hecho, lo habíamos hecho por ignorancia. Pablo también en la primera carta a Timoteo dice que las cosas en las que él caminó, en las que vivió y por las que batalló, porque fue un defensor acérrimo de aquello que él creía, en lo que había sido instruido desde niño, pero no conocía a Dios, no conocía a Jesús. Dice aquí en la primera carta a Timoteo capítulo 1, versículo 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes, ¿qué había sido antes? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido por nuestro buen Dios a misericordia, porque lo que hice, lo hice por ignorancia en incredulidad. Ese es el perdón de Dios y el amor de Dios manifestado en esta misericordia para contigo y para conmigo. Pero hay que entender que eso que nosotros vivimos y que practicamos y que hicimos, o de lo que hicimos parte, fue porque no conocíamos la verdad de Dios en su palabra. Por eso Él nos recibe en perdón y extiende sobre nosotros misericordia. Pero hay un momento en el que Él dice: no, ya tienes conocimiento. Lo hacías porque no conocías mi verdad, estabas ignorante de mi voluntad, pero ahora el Señor dice: ya no más. Es tiempo de hacer estas 4 cosas. Yo quiero que te vayas colocando conmigo de pie, por favor. La primera: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. La segunda: quitad los dioses ajenos de entre vosotros. La tercera: prepara tu corazón para el Señor. Como el agricultor que prepara la tierra primero antes de sembrar la semilla. No siembra la semilla y después prepara la tierra, porque entonces nunca tendrá una buena cosecha. Asimismo nosotros necesitamos limpiarnos, sacar, como el agricultor tiene que sacar las rocas, las piedras, los palos, para que la tierra esté preparada, abonada, suelta, húmeda, regada, para que la semilla germine. Así dice el Señor: prepara tu corazón a Jehová. Y cuarto lugar: y servid a Él, y Él os librará
de la mano de los filisteos. Continúo con esta palabra el sábado, porque esta es la introducción del ayuno que vamos a hacer el sábado. Y usted obviamente tendrá estos días para que la lea en casa, todo el capítulo 7 hasta el final, porque usted va a ver cómo sobrenaturalmente Dios peleó por ellos y los libró de la mano de los filisteos, sin que ellos confiaran en su fuerza o en su poder. Porque así como ellos, nosotros estamos llamados a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si tú eres de esos que quieres hacer estas 4 cosas, que quieres seguir estas 4 instrucciones del Señor, haz un esfuerzo y te espero el sábado. Porque lo que hizo Samuel por el pueblo, luego que el pueblo dijo: sí, Samuel, vamos a hacer esto, es lo que yo voy a hacer aquí en la congregación este sábado. Y Dios va a pelear por ti. Y lo que nunca las tinieblas te pudo dar a través de los ídolos, Dios te lo va a entregar en gracia y en favor. Lo que nunca se resolvió, lo que nunca se alcanzó a través de la idolatría, la mano del Señor lo va a traer en gracia y en favor este año 2026 para tu vida. Pero tengo que hacer estas 4 cosas. Dios me advirtió y me dijo: si quieres ensanchar, tienes que hacer estas 4 cosas. Y hoy te traigo de parte del Señor esta palabra: si quieres que este año Dios te ensanche, tenemos que hacer estas 4 cosas. Cierra tus ojos conmigo. Padre que estás en los cielos, te agradecemos esta mañana tu palabra y tu verdad que viene hoy para darnos luz en medio de la ignorancia y de la oscuridad. Luz, dice la Escritura, resplandeció al pueblo que estaba en tinieblas. Gracias por enviar tu luz, tu verdad como luz esta mañana para nuestras vidas. Gracias por enviar tu luz esta mañana, Señor, para llamarnos a un conocimiento y sacarnos de ignorancia. Dile: Padre, yo hoy recibo esta palabra y me dispongo a ser instruido por ti, a ser direccionado por ti, a ser guiado por ti a este nuevo tiempo de ensanchamiento, Señor, donde tú serás mi Dios, donde a ti solamente adoraré y solo a ti serviré, y donde tu mano será la que se levante en contra del adversario de nuestras vidas, para darnos victoria y para derrotar todo poder que ha querido venir a dañar nuestras vidas, hogares, familias, matrimonios, salud y economía. En el nombre de Jesús, gracias por tu presencia hoy aquí en medio nuestro, Señor. Y porque tú nos vas a dar, Señor, la victoria contra el adversario. Para Israel en esos días eran los filisteos. No sé quién o qué en este momento sea tu enemigo. ¿Qué es lo que espiritualmente está viniendo sobre ti, tu casa o los tuyos? Pero Dios lo conoce y por eso ha traído esta mañana esta instrucción. Y te anuncia que si de todo corazón te vuelves a Él, si te apartas y quitas del medio de ti todo Dios ajeno, si prepara tu corazón y si a Él determinas, decides servirle, el Señor dice: yo te libraré. No importa qué tan grande o fuerte o cuánto tiempo hayas luchado contra eso, el Señor dice: te libraré de la mano de ese adversario. Si alguien lo cree, diga fuerte amén con todo su corazón. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, te damos. Haga el mayor esfuerzo que usted pueda para este sábado estar con nosotros desde las 10 de la mañana. Será una jornada de 4 horas y usted dirá: 4 horas. Sí, pero usted va y se está en un estadio primero 2 horas antes, 2 horas en el partido y 2 horas después. Y solo
pasa un momento, bien sea de alegría si gana el equipo que usted quiere, o de tristeza si pierde. Pero esto será para la bendición de nuestras vidas para este año 2026. Y sé que tal vez algunos por compromiso de fuerza mayor no puedan estar con nosotros. Así que no será Dios, lo siento. Quizás Dios nos guíe a hacer algo en algún domingo que tú puedas estar. Pero la instrucción de Dios es este día en ayuno el sábado. Porque eso hicieron, lo vas a leer ahí en el capítulo 7. Ayunaron ese día. No 3, no 5, no 10, no una semana. Ese día ayunaron. Porque no son ayunos largos, son ayunos sinceros los que Dios está buscando de nosotros. Y Dios nos va a dar la victoria. Quiero saludar y dar la bienvenida esta mañana a algunos que están aquí con nosotros por primera vez. ¿Nos acompañas hoy por primera vez? Házmelo saber levantándome tu mano, por favor. Gracias. Dios te bendiga, bienvenido. ¿Alguno o alguna más? Gracias. Vamos a recibirles con cariño, iglesia. Bienvenidos hoy. Ahora en un momento nuestros anfitriones se van a acercar a ustedes para saludarles y hacerles conocer cómo podemos ayudarles a crecer en su fe. Iglesia, vamos a pedir esa bendición de Dios para esta semana. Padre, presento y en tus benditas y santas manos coloco cada hogar y cada familia aquí representada. Y coloco cada corazón y cada vida que hoy, Señor, ha venido a buscarte. Y pido sobre él, sobre ella, tu bendición, tu presencia, tu favor, tu gracia. Amado y amada del Señor, que Dios el Padre te bendiga y te guarde. Que Dios el Padre haga resplandecer sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia, alce sobre ti la faz de su rostro y ponga en ti su paz. Y que el amor del Padre, la gracia del Hijo Jesucristo y la presencia y comunión del Espíritu Santo sean una verdad y realidad para tu vida, y que lo vivas cada día de esta semana en el nombre de Jesús. Amén y amén.